Continuando entonces con el tema de enzimas, dijimos que las enzimas son compuestos a base de proteínas, formadas por, como todas las biomoléculas, por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros componentes, y que tienen una función de actúan como catalizadores. ¿En qué consistía? Habíamos dicho que la enzima es un lugar en donde viene un sustrato, se forma un complejo activado entre la enzima y el sustrato, y luego por algún mecanismo se descompone el sustrato en los productos correspondientes y queda la enzima liberada para una nueva reacción con un nuevo sustrato, de modo tal que no se requieren grandes cantidades de enzima para que se produzca una determinada reacción. El nombre de las enzimas va a tener como característica primero la terminación en asa. Todas las enzimas van a estar terminadas en asa y el prefijo, el nombre, la primera parte del nombre, va a estar relacionada al tipo de reacción que se produce y sobre el sustrato sobre el cual actúan. O sea, si tenemos, por ejemplo, las oxidorreductasas, son enzimas, porque terminan en asas, que realizan reacciones de oxidorreducción. Tal es el ejemplo de las oxidasas, de las hidrogenasas que intervienen en la cadena respiratoria. De la misma manera tenemos las hidrolasas, son enzimas que producen hidrólisis. Estas enzimas que producen hidrólisis pueden ser lipasas, glucosidasas, amidasas, es decir, la ruptura de amidas, de lípidos y demás. Básicamente ese sería entonces respecto de la nomenclatura. La utilización de las enzimas puede ser tanto a nivel industrial, con aplicaciones textiles, para energía, para alimentos, para productos farmacéuticos, pero también existen las enzimas en los organismos y son parte de los organismos en donde intervienen y favorecen las reacciones dentro de los organismos en donde son partes. Dentro de las propiedades, digamos que en lo físico son macromoléculas que no se consumen ni se alteran durante las reacciones en las que participan. Se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Son de naturaleza proteica en su mayoría. Son muy específicas. Esta enzima sirve para esta reacción. Son eficientes ya que no se requiere una gran cantidad de enzimas para que se produzcan estas reacciones. Y son lo que se denomina catalizadores orgánicos de estas reacciones químicas, en donde este catalizador justamente acelera las reacciones químicas. Dentro de las reacciones que pueden producir las enzimas, por un lado tenemos las hidrólisis enzimáticas, que están a cargo de las hidrolasas, que son enzimas que catalizan las hidrólisis, es decir, la escisión, la ruptura de la molécula de agua en protones y oxidrilos, que pueden actuar sobre la ruptura de enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, oxígeno-fósforo. Entonces vamos a tener lipasas, fosfatasas y demás. Los procesos que se denominan digestión el proceso digestivo implica una hidrólisis con la cual se produce porque utiliza agua para romper estos enlaces. El hidrógeno entonces se va a unir a un residuo, a una parte del residuo de esta ruptura, y el oxidrilo se va a unir a la otra parte del residuo. Tal sería en el caso, por ejemplo, de los aminoácidos. Los aminoácidos dijimos que se unían entre sí formando cadenas peptídicas, en donde se producía una deshidratación. Bueno, en la hidrólisis enzimática, mediante una enzima, conseguimos que se produzca
a partir de un dipéptido los aminoácidos base. Entonces, para este caso tenemos las hidrolasas. Por ejemplo, la L-arginina con agua y en presencia de una enzima correspondiente se descompone en urea y L-ornitina. Ahora, dado que es una sustancia química, esta sustancia química, la enzima y biológica, ve modificada su actividad por una serie de factores externos que son, por un lado, la cantidad, la concentración de enzimas que existen en el medio, la concentración de sustratos que existen en el medio, el pH del medio. Una modificación en el pH puede hacer que la actividad de la enzima aumente o disminuya. Las modificaciones en la temperatura, en ciertas temperaturas directamente la enzima puede ser que deje de actuar o recién comience a actuar a partir de determinada temperatura. Y además pueden sufrir las enzimas diferentes tipos de procesos de inhibición, que puede ser o bien irreversible, es decir, que una vez que queda inactivada la enzima por un factor externo, o puede ser una inhibición de tipo reversible, y esta a su vez puede ser competitiva, anticompetitiva y no competitiva. ¿De qué se trata esto de la inhibición enzimática? Bueno, pensamos la enzima entonces como un lugar en donde llega el sustrato. Entonces, puede pasar que este lugar en donde está el sustrato, que sería esta piecita verde dentro de la enzima, puede pasar que aparezca un inhibidor competitivo, que antes de que llegue esta molécula verde, llegue una molécula rosada, distinta. Entonces, esta molécula, si llega antes, compite, ocupa el lugar que tendría que ocupar la enzima y por lo tanto inhibe la reacción que iba a tener lugar o frena la reacción que iba a tener lugar entre el sustrato y la enzima, o la reacción que iba a favorecer la enzima sobre este sustrato en particular. Otra opción es un inhibidor acompetitivo. En este caso, el sitio activo donde va a trabajar la enzima no está ocupado. Sin embargo, la presencia de este inhibidor cerca del sitio activo modifica y dificulta la llegada del sustrato y la reacción del sustrato que se realiza sobre la enzima. Y otra opción es la existencia de otro lugar en donde el inhibidor, al llegar a este otro lugar diferente de la enzima, genera una señal y genera un cambio en la forma, en las características del sitio activo, de manera tal que al llegar el sustrato ya no reacciona como hubiera reaccionado sin la presencia de este inhibidor. Las enzimas realizan su actividad dentro de las células. Cualquier perturbación que llegue, cualquier estímulo que llegue a la célula desde el exterior, genera reacciones en la célula que deberá aumentar o reducir la producción de determinados compuestos, para lo cual es fundamental la actividad de algunas enzimas denominadas enzimas reguladores, que hay de dos tipos: enzimas reguladores alostéricos o enzimas modulados covalentemente, que tienen la capacidad justamente de modificar el estado metabólico de las células en minutos o segundos. Bien, ¿cómo es desde el punto de vista energético? En las células se producen miles de reacciones químicas, muchas de las cuales absorben energía y otras, en cambio, liberan energía. Para poder desarrollar esto es necesario que exista una asociación de reacciones químicas, de manera tal que las reacciones endogénicas que consumen energía
se deben llevar a cabo asociadas con reacciones exorgénicas, es decir, que liberan energía. De esta manera, las células sintetizan moléculas portadoras de energía que son capaces de capturar la energía de las exergónicas y las llevan a las reacciones endergónicas. Las células entonces van a regular las reacciones químicas por medio de catalizadores biológicos. Y aquí vamos a tener reacciones denominadas reacciones anabólicas y catabólicas. En las anabólicas, el objetivo de una reacción anabólica es sintetizar, crear moléculas complejas a partir de moléculas simples. Para que esto suceda, se requiere un aporte de energía. Y por otro lado, tenemos las reacciones catabólicas, que son reacciones de disgregación y oxidación, en donde se obtienen moléculas más pequeñas con la consecuente destrucción y obtención de energía en forma de ATP, adenosintrifosfato. Tal es el caso que algo habíamos comentado de esto que está pasando acá en esta cacerola, en donde tenemos justamente una asociación, por un lado una reacción que libera energía asociada a una reacción que absorbe energía. Una será en un caso una reacción anabólica y la otra será una reacción catabólica. Siempre las reacciones químicas van a acompañar intercambios energéticos y esto desde el punto de vista químico es estudiado por la termodinámica, que fundamentalmente nos marca que la energía se debe conservar y algunas leyes que rigen estas transformaciones de energía. Un proceso importante de estudiar, que es de tipo enzimático, es la oxidación biológica, que tiene que ver con las reacciones de transferencia de hidrógenos o electrones de moléculas a otras, de unas moléculas a otras en las células vivas para la producción de energía. Y aquí tenemos entre juego el ATP, que es la forma en que tienen las células de aportar energía que se requiere en otras reacciones. Básicamente, entonces hay una asociación entre el catabolismo y el anabolismo. Entonces, en el anabolismo es la biosíntesis, en donde moléculas simples más energía se obtienen moléculas complejas y mediante el catabolismo estas moléculas complejas se van a descomponer en moléculas más simples. La cadena respiratoria mitocondrial o cadena de transporte de electrones sucede en la membrana interna mitocondrial y la constituyen una serie de 5 complejos multienzimáticos transportadores de electrones móviles que son coenzimas Q y ubiquinona citocromo C. Su principal función es el transporte de protones y electrones para producir entonces energía en formato de adenosintrifosfato, difosfato y fosfato inorgánico. La fosforilación oxidativa también es un proceso metabólico que utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para la producción de adenosina trifosfato o ATP.